Capítulo 1. En el jardín. Que sabía demasiado era la típica tarde de verano, inglesa perfecta, que hacía que incluso las cotillas del pueblo se detuvieran a admirar el sol. En Little Wishwood, un pueblo tan escondido entre sus setos que podría haberse perdido el siglo pasado, la fiesta anual del jardín estaba en plena floración. Los banderines colgaban perezosamente entre los rosales. Los bollos estaban dispuestos como artillería sobre porcelana fina, y el aire olía a licor de hierba cortada y calor, exactamente a las 3 p.m. El jardín del vicario se llenó del agradable murmullo de los aldeanos que fingían no darse cuenta de lo que hacían los demás. Había rifas, pasteles de limón compitiendo por llamar la atención, y un ensayo de teatro amateur local se estaba llevando a cabo cerca de la pérgola. La señorita Marple se sentó cerca del fondo, donde la sombra de un haya la mantenía cómoda y en la posición perfecta para observar. Sin ser observada, llevaba un modesto vestido azul asiano y un sombrero de paja con una sola cinta descolorida. En su regazo había un platillo con una taza de té suave, justo como a ella le gustaba. No participó en los chismes ni regañó a los jóvenes por mostrarse demasiado entusiasmados con el coco. En cambio, observaba con tranquilo interés. Little Wishwood era un lugar amable, pero la amabilidad a menudo se ocultaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que detrás de cada risa educada se escondía un motivo cerca de allí. El coronel Geoffrey Luscombe hacía su ronda con su habitual presencia imponente, retirado tras una vida en el ejército, aunque nadie sabía con exactitud en qué rama ni a qué se había dedicado. Había comprado la mansión hacía 5 años y se comportaba como si la hubiera heredado. Tenía opiniones, sobre todo, desde los arreglos florales de la iglesia hasta si la esposa del vicario servía demasiadas galletas extranjeras. Era un hombre tolerado, poco apreciado y muchos evitados. ¿Ha vuelto a traer ese horrible monóculo?, susurró la señora Finch, la encargada de correos, a su marido, quien asintió sin levantar la vista de su pastel de jengibre. ¿Quién lleva monóculo hoy en día? Intentando impresionar a esa actriz. Sin duda, esa actriz era Veronica Green, la nueva protagonista de las Little Wishwood Thespians. Había llegado de Londres en circunstancias poco claras y vivía en habitaciones alquiladas encima de la farmacia. Su llegada había desatado un revuelo en el gremio de mujeres. Con sus pañuelos de colores vivos, sus suspiros teatrales y sus historias de teatro, era fuente de fascinación y sospechas a la propia Verónica. Estaba vestida en ese momento una mezcla excéntrica de encaje, terciopelo y seda, para su papel en la boda de Moonflowery, vagando entre los puestos, sonriendo, de una manera que hacía sonreír a los hombres jóvenes y erizar a las mujeres mayores. Acababa de pasar junto a la señorita Marple, con una amable inclinación de cabeza, cuando un grito rompió el tranquilo bullicio de la fiesta. Provenía de detrás del senador, cerca del vestidor temporal, oculto por el enrejado y el jazmín. A varias personas se les cayeron las tazas. Alguien volcó un plato de rollitos de salchicha. La señorita Marple se levantó, no con prisa, sino con la lenta gracia de quien ya esperaba que este día terminara de forma desagradable. Encontraron a Verónica parada frente al senador, con las manos temblorosas, un guante quitado y el rostro pálido bajo capas de maquillaje escénico. «Hey, Ancuerpo», susurró, señalando con el dedo rígido detrás de la cortina. Entré a buscar mi chal, y la multitud avanzó a empujones, con el doctor Lincoln y el reverendo Chadley a la cabeza. Tras el biombo color jazmín, bajo una manta de picnic de retazos, arrojada apresuradamente sobre lo que una vez fue un hombre, yacía el coronel Luscombe. Sus extremidades estaban extendidas de forma antinatural, le faltaba un zapato. Y, parcialmente, escondido bajo su hombro, había un extraño fragmento de algo azul y dorado, quizá seda,
quizá papel. Sus ojos miraban fijamente hacia arriba. El doctor Lincoln se agachó, presionó el cuello con los dedos y negó con la cabeza. «Está muerto», dijo secamente. «Hace muy poco, creo». Los gritos de asombro resonaron entre la multitud. El abanico de la señora Finch revoloteó. Alguien dejó caer una botella de licor de frambuesa. Verónica había comenzado a llorar en serio, aunque no estaba claro si, por sorpresa, miedo o instinto, la señorita Marple no se acercó. En cambio, miró a su alrededor al joven cura Peter Melling, que se había quedado completamente inmóvil. Olivia Greaves, cuya expresión era más de sorpresa que de pena. A la señora Hartnell, que parecía extrañamente serena sin duda. «Era su corazón», murmuró alguien, «o el calor, o la emoción». Pero no era tan sencillo. Incluso una fiesta de pueblo puede ser mortal a la mirada de la señorita Marple. Se posó de nuevo en el fragmento que sobresalía por debajo del chaleco del coronel. Nadie más pareció notarlo. Ladeó la cabeza. Ese azul y dorado en particular le resultaba familiar, aunque no recordaba dónde lo había visto antes. Aún no han. Así comenzó la última fiesta a la que asistiría el coronel Luscombe. Capítulo 2. A los rumores bajo el empavesado al anochecer, la fiesta se disolvió por completo. Los banderines fueron retirados sin contemplaciones. La mesa de limonada estaba repleta de sándwiches de pepino blandos y tapetes pegajosos, y algunos premios olvidados de la rifa, un jarrón ornamental y una bufanda a medio tejer. Yacían, abandonados cerca de la cerca de zarzas. Pero no era decepción lo que se cernía sobre Little Wishwood, mientras el sol se ponía tras la vicaría. Era algo más frío. El tipo de silencio que solía seguir a un sermón demasiado personal para ser reconfortante. El cuerpo del coronel Luscombe había sido retirado bajo la supervisión del inspector Craddock, quien había llegado de la comisaría del condado con expresión sombría y un cuaderno ya abierto. Su ayudante, un oficial de aspecto juvenil llamado Poel, había tomado declaraciones lo mejor que pudo, aunque la mayoría de los aldeanos estaban más interesados en ofrecer opiniones que en hechos. «Supongo que se desplomó», murmuró el señor Larch desde la panadería, ajustándose el delantal, cerca de la puerta principal de la vicaría. Era un hombre corpulento, con tanto o porto. «Seguro que lo alcanzaba Han». La señora Finch no estuvo de acuerdo. Había algo apagado al respecto. Aceitó la cara del doctor. «No me digas tú no se dio cuenta». Parecía como si alguien le hubiera dado un golpe con un egle fino. La señorita Marple, sentada de nuevo bajo el asha con su taza de té ya frío, permaneció. Su mente no se había movido del fragmento de tela, o lo que fuera, que sobresalía del chaleco del coronel, ni del temblor de Verónica Green. No el temblor teatral de antes, sino una sutil tensión en la mandíbula, cuando creyó que nadie la observaba. Mientras tanto, la tormenta de especulaciones que se avecinaba en el pueblo iba ganando impulso. «Ese tenía enemigos», dijo la señora Hartnell, irguiéndose como una mujer a la que le acababan de dar la razón, arrogante como un pavo real y el doble de ruidoso. «¿Recuerdas el alboroto que armó con las parcelas? Dijo que las mandaría a arrasar». «Arrasado. Ojo, porque le arruinaron la vista de las colinas Ambueno». «Eliso es dueño del terreno», dijo el reverendo Shadley, deseando claramente estar en cualquier otro lugar, o mejor dicho, se lo alquiló al ayuntamiento a cambio de una generosa. «No lo defienda, reverendo. Fue terrible con todos, conmigo, con Lavinia, con el pobre Horace, allá abajo, junto al río, a quien intentó demandar por una cerca. Me atrevería a decir que alguien perdió la cabeza». La señorita Marple se volvió hacia la esposa del vicario, que pasaba con una bandeja de tazas de devueltas. «¿Cómo llegó la señorita Green a estar sola en el jardín?» Pregan, voz baja, como si estuviera conversando, fue a buscar una bufanda que dejó en el tocador. Dijo,
la esposa del vicario. Estaban ensayando antes. Creo que hay una escena en la que la tira al suelo furiosa. No la vi, pero Lavinia dijo que fue muy apasionada. Dijo la señorita Marple, asintiendo. El tipo de escena que podría dejar las cosas desperdigadas. Mientras tanto, el inspector Craddock se abría paso entre los invitados, tomando notas con cortesía pero firmeza. Era un hombre metódico, de baja estatura y temperamento paciente, de esos que suelen encontrar aburridos los asesinatos, pero al menos, tenía la emoción del escándalo local. Se acercó a la señorita Marple con cortesía profesional. «Señorita dijo con cierta amabilidad, me pregunto si vio a alguien cerca del senador antes del grito». Levantó la vista con ojos abiertos y agradables. «Me temo que no, inspector». «No directamente. Pero sí vi al coronel Luscombe caminando hacia allí antes, justo después de que terminara de regañar a Olivia Greaves por su elección de dobladillo». El inspector se permitió una leve sonrisa. «Eso suena típico de él». Parecía inusualmente nervioso, añadió la señorita Marple con suavidad. «No enfadado». «Exactamente». Como si hubiera ocurrido algo inesperado en Craddock, lo anotó, aunque su rostro permaneció evasivo. «¿Y la señorita Green?» «Pasó junto a mí poco después. Parecía tranquila, hasta que gritó». «Claro». Craddock asintió de nuevo. «Bueno, Ness, pronto. Estamos esperando al forense, pero el doctor Lincoln sospecha un traumatismo interno, posiblemente envenenamiento». No había señales de forcejeo. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «El veneno es algo muy desagradable, y sin embargo, siempre pienso que es muy bueno, sobre todo si uno sabe la dosis correcta». Eso hizo que Craddock se detuviera un segundo, con la pluma en el aire. «¿Crees que fue asesinato, entonces?», dijo ella, tomando un sorbo de té frío. «Ya lo creo. La gente no suele esconder a hombres muertos en paz bajo mantas de picnic o mantas de picnic». Después de esto, el inspector soltó una risita breve y respetuosa, y siguió adelante. La señorita Marple no se rió. Cerca del enrejado, el oficial Poel había acordonado el vestuario de la compañía teatral del pueblo, abandonado. A toda prisa, colgaba en un desorden laxo, un chaleco de terciopelo, unas botas militares, una cofia. La cortina que protegía la zona estaba ahora descorrida, revelando una mesa desordenada, con maquillaje y guiones descoloridos. Una página ondeaba al viento, medio atrapada bajo una botella de chicle. La señorita Marple echó un vistazo a la mesa, pero no se acercó. Ya habría tiempo para eso. Más tarde, en cambio, centró su atención en Olivia Greaves, que permanecía incómoda cerca del ponche, con la mirada fija en su taza intacta. Sus bonitos rasgos estaban tensos. Sus manos jugueteaban con la esquina de su cardigan. «No debes culparte, querida», dijo la señorita Marple, apareciendo a su lado como si la hubiera llamado solo el pensamiento. Olivia dio un salto. «No, bueno, gracias. Debe ser muy angustioso, sobre todo después de una tarde tan alegre». «Sí», susurró Olivia Nera. «Bueno, no siempre fue amable, pero nunca imaginé. La gente nos sorprende», dijo la señorita Marple en voz baja. «Incluso a quienes creemos conocer, sobre todo a esos». Mientras se alejaba, el suave murmullo del pueblo regresó. Su tono cambió atrás. Quedó el parloteo del té y los tulipanes. Ahora estaba eclipsado por frases como adrede y envenenado, y ella debió conocerlo bien. Pasaron de labio en labio como invisibles trozos de papel, y debajo de todo ello, como el petrón, cosido en una vieja colcha de retazos, había algo aún no dicho. Pero la señorita Marple lo había visto. Solo un hilo fuera de lugar.
Ella siempre lo hizo en capítulo. 3 anillos que tiran de la memoria la mañana siguiente a la fiesta, amaneció brumosa, con esa luz pálida y dorada que hacía brillar el rocío en cada seto y llenaba de silencio el pueblo, como si también estuviera conteniendo la respiración. En Little Wishwood, las puertas se abrieron temprano y lentamente. Las cortinas se movieron. Los pasos se hicieron más silenciosos. Era el tipo de silencio reservado para funerales o confesiones en la plaza del pueblo. La señorita Marple siguió su ruta habitual pasando por delante de la oficina de correos, saludando con la cabeza a la señora Finch por la ventana, quien, evidentemente, llevaba despierta desde el amanecer ordenando los últimos periódicos con exagerada pulcritud. Sign embargo. Los titulares quedaron relegados al cartel manuscrito colocado en el centro del mostrador han debido a los trágicos acontecimientos. La reunión del gremio de mujeres se pospone hasta nuevo aviso. Todos sabían lo que significaba acontecimientos. Tragic. No necesitaban que el titular se lo recordaran. Coronel Luscombe muerto. La policía investiga una muerte repentina en una fiesta del pueblo. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que se perdían en la tinta del papel. Prefería las sutiles pistas del comportamiento de la gente, las ondas que se producían cuando se arrojaba una sola piedra al apacible estanque de la rutina rural. Pasó junto a Olivia Greaves, sentada en un banco cerca del cementerio, leyendo o fingiendo leer un libro de poesía. La pobre chica estaba visiblemente nerviosa, pasando las páginas demasiado rápido. Sus medias no combinaban, un detalle que la señorita Marple recordó, y no se había metido bien la blusa. Olivia siempre le había parecido una niña que se esforzaba demasiado por parecer tranquila en unos pasos más adelante. Peter, el joven párroco, se arrodilló frente al tablón de anuncios de la parroquia, fijando con un alfiler el horario revisado de los servicios dominicales. Levantó la vista al pasar la señorita Marple y le dedicó una sonrisa cortés, aunque discreta. «Tiempos inusuales, señorita Marple». «Sí, señor Melling», respondió con suavidad. «Pero las circunstancias inusuales suelen sacar a la luz lo que siempre está oculto a simple vista». Peter parpadeó como si intentara decidir si aquello era una reflexión espiritual o una advertencia. Antes de que pudiera preguntar, ella ya había seguido adelante a media mañana. El inspector Craddock regresó al pueblo, manteniendo una conversación discreta con el doctor Lincoln, cerca del jardín de la vicaría. Hablaron en voz baja, mirando de vez en cuando hacia la pérgola donde había caído el coronel Luscombe. Un agente de policía permanecía de pie cerca con un portapapeles, más bien con apariencia de diligencia que de vigilancia. A la señorita Marple se acercó lentamente, golpeando suavemente las losas con su bastón. Craddock Alva se disculpó con el médico y la saludó con contenida cordialidad. «Señorita Marple», dijo, tocándose el sombrero, ¿sigue recorriendo la escena del crimen? Creo que la naturaleza tiene una forma de recordar las cosas incluso cuando la gente las olvida. Dijo, ¿eso incluye los parterres?, preguntó medio sonriendo. «Sobre todo los parterres», respondió. «Hay tanto enterrado en ellos». Craddock hizo una pausa. «El informe del doctor Lincoln es, por ahora, poco concluyente, pero observó signos de convulsiones breves, pero compatibles con ciertos venenos. No hay heridas externas ni lesiones defensivas. Parece que el coronel Luscombe no tenía ni idea de que estaba en peligro». La señorita Marple bajó la vista hacia el umbral de la pérgola. El viento había caído algunos pétalos durante la noche. La manta de retazos que cubría el cuerpo había sido recogida, por supuesto, pero recordaba su peculiar colocación en tirada a toda prisa, sin doblar, casi como si el asesino hubiera sido interrumpido o no estuviera seguro de si debían ocultar el cuerpo. «Mencionaste un fragmento», dijo ella, con su voz tan ligera como siempre. Craddock asintió. «Sí, un trozo de lo que parece seda, azul
y dorado. Lo han tomado para analizarlo. Podría ser parte de un traje de la compañía teatral. La señorita Marple frunció el ceño ligeramente. Recuerdo haber visto una bata durante los ensayos, de seda azul, con puños de brocado dorado. Una prenda bastante extravagante. La llevaba el señor Percy Grant, ¿verdad? El director, dijo Craddock, hojeando su libreta. Sian dice que se fue temprano de la fiesta, dice que tenía migraña, aunque parece que nadie lo vio salir. El señor Grant suele hacerse invisible cuando las cosas no salen según lo previsto, murmuró la señorita Marple. A los hombres de teatro no les gustan las críticas. Anne Craddock gruñó. Todos los de la compañía están en mi lista para interrogarlos, junto con Verónica Green, por supuesto. Ella parece terriblemente conmocionada. Podría ser culpa, o simplemente nerviosismo, dijo Craddock, o ambos. Justo entonces, la propia Verónica apareció en el sendero de la vicaría, caminando lentamente, con un sombrero de ala ancha calado hasta los ojos. Llevaba un chal negro. Aunque nadie había pedido luto aún, los aldeanos la observaban con una sospecha apenas disimulada. Ya no encantados con su estilo dramático, se detuvo cerca del senador. Miró hacia abajo y suspiró audiblemente. «Es todo tan espantoso», murmuró Anne Craddock. Se volvió hacia ella. «Condall, señorita Green, ¿podría tener un momento para hacerle algunas preguntas adicionales?» Ella asintió. «Por supuesto, aunque me temo que ya he dicho todo lo que podía. Me gustaría repasar tus movimientos de nuevo», dijo Craddock, llevándola aparte. A la señorita Marple observó el intercambio desde la distancia. Las manos de Verónica ya estaban firmes. Se acabaron las lágrimas teatrales. Elmenton, no, temblaban. Solo una calma cautelosa y calculada era la calma de una actriz. Anne dirigió su atención hacia el tocador, sin tocar desde el día anterior. Aún conservaba los aromas de la actuación, el olor a polvos, maquillaje y agua de lavanda. En un banco del interior, una hoja rota de caligrafía yacía abandonada. La página estaba doblada, con una pequeña nota garabateada al final con letra cursiva. «Ya le tocará lo que se merece». «Espera mi señal». La señorita Marple no lo tocó, pero notó la tinta. Estaba ligeramente descolorida en los bordes. Había sido escrita antes de la fiesta. Anne volvió a mirar el perchero. La bata azul y dorada había desaparecido. Say few o say low. Llevaron a... Eso era lo que pasaba con el asesinato en el campo. No era ruidoso. No se anunciaba con puñales ni disparos. Se infiltraba lentamente, con túnicas prestadas, con una taza de té o una mirada oportuna, y alguien en Little Wishwood lo había cronometrado perfectamente. En capítulo 4, los jugadores toman el escenario para la tarde siguiente. El apacible ritmo de la vida del pueblo había dado paso a murmullos sordos tras las ventanas cerradas y miradas discretas por encima de los setos. En la panadería, la charla habitual sobre texturas de bizcochos y mezclas de harinas había sido reemplazada por especulaciones, en voz baja, pero con un tono agudo. Una muerte en la fiesta del jardín, particularmente asesinato, habían perturbado por completo a Little Wishwood. Los aldeanos querían respuestas y, de no ser así, estaban más que felices de dar las suyas en la compañía teatral, que antaño había sido objeto de una diversión moderada. Ahora se encontraba en el centro de una tormenta creciente. En el inspector Craddock había organizado entrevistas informales en la sacristía, que servía a la vez de espacio de reunión y de almacén para himnarios, sillas plegables y los trajes del Belén del año pasado. El ambiente en el interior era notablemente menos teatral de lo habitual. La señorita Marple, invitada por el reverendo Chadley a hacerse útil preparando el té, ocupaba un pequeño rincón de la habitación cerca del carrito de servicio. Se movía en silencio, sin que nadie se diera cuenta, salvo aquellos lo suficientemente perspicaces
como para comprender que no se perdía nada en él. Primero en llegar fue Percy Grant, el director de la compañía, un hombre alto y anguloso, de unos 50 y pocos años. Llevaba una bufanda alrededor del cuello a pesar del buen tiempo. Tenía los ojos entrecerrados y los dedos inquietos, mientras esperaba que Craddock terminara una nota. «¿Te marchaste temprano de la fiesta?», empezó Craddock, sin preámbulos. «Sí», respondió Grantan sobre las 3. «Sufro de migrañas, una sensibilidad insoportable a la luz». «Verónica lo confirmará». «Le dije que no me encontraba bien, Ann Craddock». Pasó la página. «¿Y nadie más te vio salir?» Grant se movió. «No desfilé precisamente por la fiesta. Tomé la puerta lateral junto al cementerio. Así hay menos jaleo. Convenientemente lejos del senador», dijo Craddock con suavidad, «y del asesinato. Ni siquiera lo hice saber. El coronel estuvo muerto hasta horas después», insistió Grant. Y luego agregó: «¿No es que haya sido una gran sorpresa?» Eso llamó la atención de Craddock. Grant soltó una risa amarga. Lascombe, sí, creía nuestro mecenas. Insistía en notas, cambios de dirección y opiniones sobre el reparto que no le correspondían. «He soportado a muchos fanfarrones en el teatro, inspector, pero ninguno tan pomposo». A la señorita Marple, removiendo una segunda tetera, no emitió ningún sonido, pero su mirada se desvió brevemente hacia la cortina de encaje. El resentimiento de Percy Grant no era nada sutil. Tras él llegó Angela Blake, la vestuarista de la compañía, una mujer tímida con gafas gruesas. Tenía la nerviosa costumbre de tirarse de las mangas cada vez que le hacían una pregunta directa. «¿Notaste que faltaba algo en el perchero?», preguntó Craddock. Angela se mordió el labio. «Bueno, solo hice un inventario rápido esta mañana, pero si en la bata azul y dorada ya no está. Supuse que se la habían llevado para limpiarla, o empero pudo haber sido usado por alguien durante la fiesta». Angela parecía nerviosa. Estaba destinado a ser. Esa pieza no estaba en rotación ayer. Hacía demasiado calor. La tenía guardada en un pañuelo de papel, en el baúl de la esquina. Estaba allí el sábado. La señorita Marple lo miró. «Una prenda bastante peculiar, ¿no le parece?». Ángela sintió. Sí, puños de terciopelo, bordado dorado en el cuello, de esas cosas que llaman la atención. A menos que alguien lo haya querido». En Verónica Green entró a continuación, todavía envuelta en el mismo chal negro. Su voz era recatada y la mirada baja. «Señorita Green», empezó Craddock. «Su declaración indica que encontró el cuerpo mientras recuperaba su bufanda. ¿Puede alguien confirmar sus movimientos previos?». «Estaba cerca de la mesa de té», respondió en voz baja, hablando con Olivia Graves. «Estábamos comentando el ensayo de la siguiente escena. Entonces me di cuenta de que había dejado mi bufanda en la pérgola y me disculpé. ¿Y alguien te vio entre que saliste de Olivia y entraste al senador?». «No lo sé. Ni siquiera miré a mi alrededor». Ann Craddock se cruzó de brazos. «La señorita Graves confirma que habló con usted, pero no recuerda en qué dirección se fue». «Hay un lapso de 5 minutos sin contabilizar». «No lo maté, inspector», dijo Verónica con voz temblorosa. «Sé cómo se vi, pero no lo haría. N. ¿O pude?». Ann Craddock asintió levemente. «Ya hablaremos de eso. Conocía bien al coronel Luscombe». Verónica dudó. «Estaba tan interesado en mí. Al principio, generoso. Donó a la compañía, me trajo flores. Luego se hizo más difícil evitarlo. On esperaba». Él se detuvo. La señorita Marple, de pie con una tetera recién hecha, sirvió una taza con discreción y se la ofreció a Verónica. La actriz la tomó con manos temblorosas. «Hombres como el coronel suelen confundir la atención con el derecho», dijo la señorita Marple con suavidad. «Puede ser terriblemente incómodo cuando la amabilidad se vuelve condicional». Verónica parpadeó
y luego asintió con el más pequeño susurro de gratitud. A medida que avanzaban las entrevistas, un detalle se hizo evidente. En casi todos los miembros de la compañía tenían motivos para detestar al coronel Luscombe. Algunos habían sido insultados, otros amenazados. Olivia Greaves, aunque no formaba parte formal de la compañía, había sido reprendida públicamente por conducta escénica indecente durante el ensayo general. Incluso Angela había sido acusada en una ocasión de robar en la mansión. Una acusación que, según ella, había sido completamente inventada al negarse a confeccionar los pantalones del coronel al coro. Señorita Marple lo escuchaba todo, como si estuviera armando una colcha, cosiendo silenciosamente motivos y ausencias en un diseño cuidadoso. Fue solo cuando salió, después de la última entrevista, que algo cambió en el sendero del jardín de la sacristía. Olivia Greaves estaba de pie junto al rosal, sola. Tenía los brazos cruzados y una expresión cautelosa. A la señorita Marple se acercó. «¿Qué día tan difícil, querida?» Olivia asintió. «Todos se comportan como si fuera yo la siguiente en ser interrogada». «Bueno», dijo la señorita Marple, con ligereza. «Usted fue una de las últimas personas que habló con la señorita Green antes de que descubriera el cadáver». «No la vi después de que se fue», dijo Olivia rápidamente. «Lo juro, te creo», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Pero ayer parecías preocupado. Y sigues hoy. A veces, incluso una pequeña mentira dicha para proteger a alguien puede convertirse en una pesada carga». Olivia apartó la mirada. «No mentí». Pero la señorita Marple ya había empezado a caminar de vuelta hacia el verde. Su paso era lento, pausado, como si la siguiente pieza de su retazo estuviera casi lista para ser cosida. Los sospechosos eran numerosos y sus motivos eran confusos, pero siempre surgían patrones, sobre todo en pueblos tranquilos, donde ningún secreto permanecía enterrado para siempre. En capítulo 5, la pista del patchwork. El sol comenzaba a ocultarse tras los tejados de Little Wishwood, orientados al oeste, proyectando sobre el pueblo largas sombras que se extendían por los callejones y las ventanas de los salones. A medidado que refrescaba, también lo hacía el ruido. Los chismes, por naturaleza, arden con intensidad, pero son fugaces. Y ahora, con la emoción inicial por la muerte del coronel Luscombe dando paso a la inquietud, reinaba un silencio sobre los setos, un silencio con un toque de espera. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente ante su escritorio en la sala de su casa. Tenía las manos libres, pero no así sus pensamientos. Ante ella se extendían trozos de papel con breves notas garabateadas, con su caligrafía a nombres, horas, pequeñas observaciones. De vez en cuando se detenía para mirar un cuadrado de tela prendido con alfileres en una fotografía descolorida de la fiesta, tomada justo antes del grito que la esposa del reverendo Chadley había tomado para el boletín parroquial. Al fondo estaba el coronel Luscombe, con los brazos cruzados, medio vuelto hacia la pérgola. Detrás de él, medio oculto por el jazmín, un destello de algo azul dorado. Ese hilo había estado tirando de su mente todo el día. Volvió la mirada hacia el pequeño paquete que había llegado menos de una hora antes, entregado en mano por el joven Timothy Gray, el chico de los recados del vicario. Dentro, envuelta en papel marrón y atada con una cuerda, estaba la manta de retazos que había estado cubriendo el cuerpo del coronel. Fue necesaria una solicitud discreta al inspector Craddock y una súplica aún más discreta al reverendo Chudley, quien no vio ningún inconveniente en permitirle a la señorita Marple un interrogatorio privado si creía que podría ayudar a la investigación. Craddock cedió encogiéndose de hombros. Ahora, la señorita Marple extendió la manta sobre Sus. No era gran cosa desgastada,
descolorida por el sol, la típica colcha que se encuentra en los viejos armarios de la vicaría, remendada y remendada a lo largo de los años. Sin embargo, había servido, en algún momento calculado a la ligera. Como mortaja analizó una esquina y observó las costuras. La mayoría de los cuadrados eran comunes en rayas, estampados florales descoloridos, cuadros polvorientos. Pero cerca del borde, una pieza destacaba en un cuadrado de seda azul bordado con hilo dorado, de textura y tono diferentes al resto. En ella se inclinó más cerca, no estaba cosido como los demás, las puntadas eran frescas, el hilo más nuevo. La tela no era algodón, sino algo resbaladizo y fino, muy parecido al material de un traje de teatro, con dedos delicados, deshizo 2 puntadas. El cuadrado se levantó limpiamente, como si nunca hubiera estado destinado a formar parte de la colcha. Debajo había un trozo de pergamino doblado con fuerza. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Decía, con tinta temblorosa. Dijo que me arruinaría antes del segundo acto. No tuve elección sin nombre, sin fecha. Solo esa frase condenatoria la colocó sobre el escritorio y la observó fijamente. Alguien había escondido este cuadrado a propósito. La colcha de retazos había estado en él, pérgola, usada para los cambios de vestuario y los descansos durante la fiesta. Una docena de manos podrían haberla tocado, pero solo una había deslizado esta nota debajo de un cuadrado falso. Se levantó y se acercó a la pequeña ventana de su sala de estar. Al otro lado de la calle, Angela Blake, la tímida clienta, cerraba con llave el almacén parroquial. Olivia Graves no estaba a la vista, ni tampoco Peter Mellin, aunque su bicicleta estaba apoyada cerca de la escalera de la capilla, y luego estaba Verónica Green. La señorita Marple se dirigió al salón D.T. Green Parrot, donde había visto a Verónica almorzar casi todos los jueves, desde la primavera. Fiel a su estilo, la actriz estaba sentada en la mesa del rincón junto a la ventana, tomando té con limón y leyendo un delgado volumen de tapa dura. Levantó la vista, sorprendida, cuando entró la señorita Marple. Señorita Marple dijo, con cautelosa calidez. «Qué amable, no me entrometeré», dijo la señorita Marple con suavidad. Solo que estaba devolviendo un chal. Una de las damas lo encontró enganchado en la pérgola ayer. «¿Es suyo? Si no me equivoco». El rostro de Verónica se tensó por un instante. Sí. Gracias. Casi creía que lo había perdido. Ella tomó el chal y lo dobló y lo guardó en su bolso. A la señorita Marple no la presionó. En cambio, se sentó un momento y bebió el té que la camarera le había traído sin que se lo pidiera. Todos en Little Wishwood conocían su preferencia. Solía coser patchwork, ¿sabes?, dijo tras una pausa. Durante la guerra, uno se familiariza muy bien con las telas, sobre todo cuando vienen de lugares desconocidos. A los dedos de Verónica se tensaron alrededor de su taza de té. «No estoy segura de entender, me atrevo a decir que no. Pero alguien cosió algo en esa vieja colcha, algo que no estaba destinado a ser encontrado. Eso es lo curioso de las telas viejas. Cuentan historias si se les permite. Cuadrado azul, por ejemplo, era de la misma bata que faltaba en el vestuario de la compañía». Verónica parpadeó. «No estarás sugiriendo». «No sugiero nada, pero sí lo noto», dijo la señorita Marple con una sonrisa. «Y creo que usted también». Anne se levantó lentamente. «Buenos días, querida». De vuelta en la cabaña, metió la nota en un sobre y la guardó en su escritorio. Prendió el cuadrado azul y dorado en el tablón de anuncios sobre su escritorio en la pista, fragmentada, silenciosa y modesta. Había hablado más fuerte que cualquier confesión y ahora esperaba. No chismes ni conjeturas, sino desles. Un momento en el que alguien demasiado astuto o demasiado acorralado revelara lo que creía haber ocultado Anne, porque el asesino no había cosido esa pista para confesar.
le habían echado la culpa a Annie. La señorita Marple no tenía intención de dejar que se tirara del hilo equivocado. En capítulo 6 han líneas de cortina y verdades torcidas. La tranquilidad de la mañana siguiente no fue interrumpida por campanas de iglesia ni gorriones, sino por el agudo ladrido del abogado del coronel Luscombe, el señor Edgar Penwell, quien había llegado en automóvil entre una nube de polvo y autoridad legal. En cuestión de horas se supo en todo Little Wishwood que el testamento del coronel había sido abierto y que contenía sorpresas en primer lugar, la mayor parte de su patrimonio, incluyendo Wishwood Manor y varias acciones valiosas de una empresa naviera, no se dejaría a parientes lejanos, como se había asumido durante mucho tiempo, sino a una única beneficiaria inesperada, a la señorita Veronica Green. El pueblo reaccionó como se esperaba en el supermercado. Las lenguas se movían como ropa tendida en el tendedero, por lo menos. Y la de Below. «He sabido», dijo la señora Finch, apilando latas con una agresividad inusual. «No le dejas tu casa a una actriz, a menos que haya sido persuasiva». En la botica la especulación se hizo más oscura a veneno de su propio bolso, murmuró el señor Larch. «Si me preguntas, planeó toda la fiesta en torno a eso, Anne, y en la rectoría, la esposa del vicario, visiblemente dividida entre la caridad cristiana y la curiosidad pueblerina. Observó, hace que uno se pregunte si ella ya tenía motivos para creer que el N o lo haría. Larga vida». La señorita Marple, por su parte, no hizo ningún comentario, pero sí asistió a la lectura, sentada tranquilamente al fondo, con las agujas de tejer tintineando a un ritmo lento y pausado, mientras Penwell leía los términos en voz alta con precisión profesional. Verónica, sentada junto a su abogado, parecía pálida, pero serena. «No, Laura», no lo negó a ella, simplemente aceptó. Anne fue solo más tarde, en el sombreado jardín detrás de la rectoría, que la señorita Marple tomó el té con Peter Mellon, el joven cura, que parecía inusualmente nervioso desde la muerte del coronel. «Han sido unos días bastante movidos, señor Mellon», dijo con tono desenfadado. Anne suspiró y dejó la taza de té. «Es monstruoso, señorita Marple. Si lo hizo por la herencia, debería ser bueno castigado». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Parece bastante seguro de su culpabilidad. Ella siempre fue alrededor. Él sonriendo, riendo. Oí que le pagaba el alquiler en los disfraces. La gente no hace eso sin esperar algo a cambio. Quizás simplemente le tenía cariño». Peter frunció el ceño. No era capaz de sentir simple cariño. Era lo controlaba todo. ¿Quién se sentaba dónde en la fiesta? ¿Qué himnos se cantaban? ¿Qué pasteles se permitían en el puesto de repostería? Y si no estabas de acuerdo, bueno, lo hacía saber. Te lo hizo saber. El joven cura dudó. «No le gustaban mis sermones», admitió. «Decía que eran demasiado blandos, demasiada compasión, falta de pasión». En la señorita Marple se permitió una suave sonrisa. «¿Y qué opina de la señorita Green?» Peter se sonrojó. «Yo. Es amable e incomprendida, pero sí mintió sobre cuando fue al senador». «No lo hizo», dijo la señorita Marple con suavidad. «Dejó a Olivia en la tienda de té y fue directamente allí. Volví a preguntarle a Olivia esta mañana. Verónica puede ser muchas cosas, pero sospecho que dijo la verdad sobre sus movimientos. Peter parecía confundido. Pero entonces, alguien plantó ese cuadrado. Anne». En efecto, la señorita Marple se levantó, lo que significa que alguien quería hacernos creer que tenía algo que ocultar. Anne, mientras caminaba de regreso al pueblo, una nueva oleada de tensión la recibió. Angela Blake, la encargada del vestuario, acababa de regresar de una discreta visita a su hermana en el condado vecino, solo para encontrarse repentinamente rodeada de susurros. «Imagínatelo», dijo Lavinia Hartnell.
mientras caminaba con su premiado Spaniel. ¿Se fue justo después del asesinato Yantis? ¿Alguien revisó los armarios? Es muy conveniente, coincidió la señora Finch. Ángela parecía estar a punto de llorar. La señorita Marple intervino con suavidad. Señorita Blake, quería preguntarle algo sobre el viejo baúl. Ese donde guardaba el vestido azul y dorado. Ángela parpadeó tras sus gafas. ¿Sí? ¿Se usó alguna vez para algo más? Aparte de disfraces. Ángela asintió rápidamente. Sí, también guardamos objetos antiguos ahí. Trozos de tela, caminos de mesa, una colcha de retazos, de hecho. Por eso me pareció raro cuando volví y ya no estaba. Desaparecido. Lo busqué anoche. Siempre estaba doblado por abajo. Pero no es. Alguien debió llevárselo antes de la fiesta. A la señorita Marple entrecerró los ojos. Así que se movió antes el día del asesinato. Sí, pero supuse que alguien lo usó como decoración. A mí ha sido de mucha ayuda. Gracias a esa misma tarde. La señorita Marple se detuvo discretamente en la puerta trasera de la botica. El señor Olton, el farmacéutico, la recibió con cautelosa cortesía. Solo quería confirmar, dijo con voz suave. ¿Alguien ha comprado talio o alguno de sus derivados recientemente? Quizás para ratas. Alton frunció el ceño. No, señora. Dejamos de transportar compuestos de talio hace 3 años. A regulaciones. Ahora está estrictamente controlado. Claro, dijo sonriendo. Y aún así recuerdo al coronel Luscombe presumiendo de tener un stock privado. Lo dijo el invierno pasado durante la temporada de ratones. El señor Olton asintió. Sí, lo recuerdo. Ann dijo que lo mantenía bajo llave. No confiaba en las restricciones modernas. La señorita Marple le dio las gracias. Y luego salió a la calle oscura. El veneno no había venido de afuera, había venido desde dentro. Y si el coronel lo había guardado de forma segura, alguien debía saber exactamente dónde encontrarlo. Ese tipo de conocimiento no surgió del coqueteo ni del cariño, surgió de la familiaridad. Desde el acceso de alguien que ya está dentro en el cuadrado de retazos no era solo una pista, fue una pista falsa. Y la señorita Marple, con la mirada penetrante, detrás de sus gafas de tejer, había empezado a ver los bordes donde las costuras no coincidían. Capítulo 7. Sombras detrás de la cortina. El día siguiente empezó, no con escándalo, sino con tranquilidad, casi demasiado tranquila en el pueblo. Por el momento, había agotado sus teorías. Verónica Green aún caminaba libremente. Aunque permanecía la mayor parte del tiempo en casa. No se había visto a Olivia Graves desde el día anterior. Percy Grant, ahora bajo la atenta mirada de casi todos, había dado por concluido el siguiente ensayo de la compañía teatral. Para reflexionar, una frase que solo avivó los rumores que ya lamían su reputación, la tensión en Little Wishwood. Se había tensado hasta convertirse en un hilo tenso, uno que solo necesitaba un ligero tirón para romperse. Ese tirón vino, como suele ocurrir, no desde el centro de la tormenta, sino desde un rincón inesperado. Las 11:17 horas. Un grito volvió a romper la paz del pueblo. Esta vez fue la señora Finch, sin aliento y temblorosa, quien salió a trompicones de la sacristía con su bolsa de tejer, agitándose tras ella. La puerta se abrió de golpe, rompiendo sus viejas bisagras de hierro. Reverendo Chadley, gritó. Algo ha sucedido. Hay alguien en el almacén. ¡Oh cielos! Es Angela Blake. En 15 minutos, el agente llegó al lugar, seguido de cerca por el inspector Craddock. La señorita Marple, tras haber estado regando sus guisantes, llegó poco después. Con el sombrero aún en la mano, Angela Blake yacía desplomada detrás del baúl de disfraces en el almacén trasero de la sacristía, con una falda de lana arrugada y los dedos entumecidos.
Sus gafas se habían deslizado hasta la mitad de su nariz. Su respiración era superficial y rápida. La manga izquierda de su cardigan estaba rota, como si se hubiera enganchado con algo, pero ella estaba viva. El doctor Lincoln, llamado de inmediato, le administró sales aromáticas y la ayudó con cuidado a sentarse en una banca. «Ha sufrido un shock», dijo con gravedad. «Probablemente se desmayó, pero tiene un moretón en la muñeca. Apuesto a que alguien la agarró. Posiblemente la empujó a Ángela, parpadeó, aturdida. Estaba oscuro», susurró. «Oí a alguien detrás de mí, me giré. Y entonces...» El inspector Craddock se inclinó. «¿Viste quién era?» Ella negó con la cabeza lentamente. «No, pero había un olor. Fuerte a alcohol. Quizá no. A pulimento. Y pasos son fuertes. Corrían mientras yo caía». La señorita Marple recorrió el almacén con la mirada. Estantes de vestuario se alineaban en la pared del fondo. El atrezo de producciones olvidadas abarrotaba los rincones. Pero fue el baúl de vestuario, una vieja caja de cedro con una bisagra rota, lo que captó su atención. «¿Qué estabas buscando?», preguntó suavemente a Ángela. Aferró contra su pecho un trozo de tul doblado. «Estaba mirando el vestido de terciopelo», susurró. «El que usamos hace 2 años en la Torre Negra, azul, guay, dorado. Lo recordé cuando hablamos, señorita Marple. Pensé que quizá lo habían reutilizado, lo habían cortado en cuadrados, y alguien no quería que usted lo confirmara», terminó la señorita Marple. Ángela asintió. Temblando, Craddock se puso de pie. «Tendremos que volver a entrevistar a todos. Esto no fue casualidad, no», coincidió la señorita Marple. «Fue una situación desesperada esa tarde. Los chismes del pueblo dieron paso al miedo. 2 incidentes en 3 días. Y ahora la historia estaba cambiando. Ya no era la historia sencilla de una fiesta en el jardín que salió mal. Ahora tenía múltiples capas. Era un caos sin resolver. Al anochecer, Verónica Green había cerrado la puerta con llave. Percy Grant no había sido visto desde media mañana, y el sermón dominical de Peter Mellon se pospuso. El reverendo Chadley anunció que el Señor esperará hasta que no estemos tan preocupados. Pero la señorita Marple no esperó a las 6 de la tarde. Visitó la pequeña cabaña detrás de la rectoría, donde Olivia Greaves vivía con su tía. La puerta se abrió lentamente. Olivia parecía cansada, más de lo que debería estar una chica de 20 años. Tenía los ojos enrojecidos. Sostenía una carta en la mano, ligeramente arrugada por las repetidas lecturas. «Señorita Marple», dijo con un suspiro cansado. «Supongo que ahora todo el mundo habla de Ángela». «Sí», respondió la señorita Marple, «pero no estoy aquí para chismorrear». Ella asintió hacia el sobre. «¿Puedo?». Olivia dudó un momento y se lo entregó. El papel era caro y la letra elegante fue del coronel Luscombe. «Queridísima, oh, no eres la única a quien atormenta. Tienes más poder del que crees. No puedes silenciarnos a todos. Si no dices nada, lo entenderé. Pero si deseas hablar, ven a la glorieta. Antes del acto segundo te apoyaré». La señorita Marple lo leyó una vez, 2 veces. Esta era la letra. «De Verónica», dijo en voz baja. Olivia asintió. «Me lo dio la mañana de la fiesta. Me dijo que ya era hora de dejar que el coronel asustara a todos. Que si decía algo, me apoyaría. No dijo exactamente qué quería decir. Solo que tenía que parar. ¿Fuiste al senador?» «No lo hice», dijo Olivia. «Tenía miedo, Anne, y entonces murió. Pensé que quizá ella misma lo había confrontado. Quizá pretendía desenmascararlo. Pero ahora... Su voz se fue apagando. La señorita Marple dobló la carta con cuidado. «No eres la única que ha tenido miedo, Olivia». Al salir, la luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el callejón. Se detuvo junto a la puerta y miró hacia la vicaría. Alguien había plantado esa nota en la colcha
Alguien había lastimado la muñeca de Angela Blakeham, y alguien, como ahora estaba segura la señorita Marple, había sabido exactamente cómo utilizar el miedo como arma. Ya no se trataba solo de la herencia, se trataba de control y encubrimiento. Se giró hacia Wishwood Manor. La casa, ahora cerrada bajo tutela temporal, se alzaba al otro extremo del pueblo. Una imponente estructura de piedra cubierta de hiedra se alzaba imponente sobre el camino como un viejo soldado que aún intentaba intimidar mucho después de que sus medallas se hubieran deslustrado. La señorita Marple no estaba allí para el drama, estaba allí para las respuestas. Guindó en la puerta lateral. Usó la llave de repuesto, proporcionada discretamente por la esposa del vicario, quien no podía soportar la idea de una casa en silencio mientras tantas preguntas resonaban en su interior adentro. El aire estaba viciado por el desuso polvo en el suelo. Un leve tic-tac del reloj de pie en el pasillo. La señorita Marple se dirigió con tranquilo propósito al estudio allí. Detrás del pesado escritorio del coronel, encontró el libro de cuentas, un registro meticuloso de los suministros domésticos, hasta la última botella de vermouth y el último paquete de veneno para ratas. Y allí, escrito con la mano apretada del coronel, trasladé el resto del talio al armario de los decantadores. Y sin más siguió un vistazo al otro lado de la habitación. Confirmó la presencia del armario. Contenía jerez, oporto, algunas botellas vacías y una petaca con el escudo del coronel. Ella lo abrió. En su interior se percibía el leve y acre sabor de algo que no era brandy. No es jerez, y ciertamente no es seguro. Ella lo colocó nuevamente, con cuidado. El asesino sabía que no echarían de menos esta botella, que podría contener una pequeña cantidad del compuesto, añadida a una bebida, que el coronel Criatura du Habitos echaría mano de su petaca durante el primer acto de la función, como siempre hacía. No habían tenido que imponérselo. Se había envenenado, guiado por su propia rutina y por la mano de otra persona afuera. Las campanas de la tarde empezaron a sonar. La señorita Marple salió al anochecer con expresión ilegible. Las pistas estaban colocadas en los papeles. Ya habían sido elegidos, pero el acto final aún estaba por jugarse. Y cuando eso sucediera, el telón no caería sobre Veronica Green ni Percy Grant, ni siquiera Olivia Nunn, el verdadero villano. Aún no había dicho su línea pero la señorita Marple estaba escuchando y el siguiente aliento que tomaran los traicionaría. Capítulo 8. Una escena que es mejor dejar sin guión. Al mediodía, el pueblo parecía contener la respiración. Angela Blake permaneció convaleciente en la vicaría bajo la atenta mirada de la esposa del reverendo Chadley. Estaba demasiado nerviosa para seguir hablando, pero ya no corría peligro físico. Olivia Greaves se había quedado en casa, con su tía de guardia en la puerta, como un centinela. La compañía teatral había emitido un aviso formal: ensayos suspendidos hasta nueva aclaración. Pero en Little Wishwood no existía la claridad, solo sospecha, delicadas como el encaje y con la misma facilidad con la que se rompían. La señorita Marple había pasado la mañana en el jardín del vicario, tejiendo bajo el seto de tejo, mientras los pájaros revoloteaban por el césped. Sus agujas tecleaban a un ritmo constante, pero sus pensamientos no compartían su serenidad. Patrones, sí, pero no de lana, de comportamiento en detención, de control en control. Esa era la clave. El coronel Luscombe lo tenía todo bajo control en la fiesta, el consejo parroquial, la compañía teatral y, más íntimamente, las mujeres que giraban a su alrededor como lunas ansiosas. Su muerte no había sido caótica ni violenta. Había sido orquestada, como escrita, en un guión, línea por línea. Y entonces, la señorita Marple decidió que era hora de hacer su propia actuación. Visitó al inspector Craddock justo antes del té. Creo, dijo con suave tono final,
que es hora de que celebremos una pequeña reunión. Anne la miró con recelo. ¿Quieres reunir a los sospechosos? No. Sospechosos no, dijo con ligereza, colocando una servilleta doblada sobre su escritorio como si fuera un escenario. Solo unas cuantas personas con intereses en común. Un ensayo, si quieres. Un regreso a la escena Craddock Dudo. Eso es terriblemente teatral. Sí, coincidió ella, sonriendo. Pero también lo es el asesinato a Ney a las 16:00 horas. Se abrió la sala de la sacristía. Las sillas estaban dispuestas de la misma manera que los cuadros inaugurales de la fiesta en el jardín. Una mesa se alzaba en un rincón con té, galletas y una licorera de cristal. N o el original, por supuesto, pero idéntico en apariencia. Delante la colcha de retazos, ahora bien doblada y colocada sobre el brazo de una silla de mimbre, estaban presentes Veronica Green, Percy Grant, Peter Melling, Olivia Graves y el propio Craddock, sentado a un lado, con su infalible bloc de notas. La señora Hartnell había insistido en estar incluida, por respeto a la moral, y se le concedió un asiento cerca del fondo. La señorita Marple ocupó el centro del escenario, sin ostentación, sino con la serena autoridad de quien se dispone a podar un jardín rebelde. Debo agradecerles a todos por venir. Comenzó con suavidad. Los últimos días han sido difíciles. Una muerte, un ataque y más incertidumbre de la que nuestro pequeño pueblo está acostumbrado. Pero creo que es hora de poner las cosas en orden. Anne Verónica cruzó las piernas y los brazos con fuerza. Percy Grant examinó la alfombra. Peter Melling miró hacia la puerta. La señorita Marple continuó con la voz inmutable. El coronel Luscombe fue envenenado. De eso ya no hay duda. ¿Qué es la duda? Es quien sabía lo suficiente para hacerlo. Anne levantó la colcha de retazos y la desdobló lentamente. Este cuadrado, dijo, señalando el parche azul y dorado, fue sacado de un traje viejo que se usó en una obra hace 2 años. Lo cosieron a la colcha unos días antes de la fiesta. Alguien quería que se viera. Alguien quería que Veronica Green pareciera culpable. Anne Verónica jadeó. Ni siquiera sabía que existía esa colcha. No, dijo la señorita Marple amablemente. No lo hiciste. Pero alguien más lo hizo. Alguien con acceso al baúl. Alguien quien tenía razón para desviar la atención de sí mismos. Su mirada se dirigió a Percy Grant. Dijiste que te marchaste temprano de la fiesta, que tenías migraña, pero nadie te vio salir. Angela Blake no lo confirmó. Tiek supuso que te quedaste para supervisar el vestuario. Me fui, espetó Percy. Pregúntale a cualquiera. No estaba allí cuando ocurrió. No, coincidió la señorita Marple. No lo eras. Pero regresaste silenciosamente por el sendero del jardín trasero de la sacristía, justo antes del final del primer acto. Colocaste el veneno en la petaca del coronel y te marchaste. No contabas con que Verónica encontrara el cuerpo. Pensaste que lo descubrirían más tarde, durante la pausa del té. ¡Qué absurdo! Percy se puso de pie. Pocha, Ibia, Amet, porque te humilló, dijo la señorita Marple con voz serena. No solo públicamente, sino también profesionalmente. Prometió financiar tu producción y luego te retiró el apoyo. Pío amenazó con revelar un secreto que compartías con alguien a quien él detestaba. Su mirada se dirigió entonces a Peter Melling. El joven cura palideció. No, ¿qué sugiere? La expresión de la señorita Marple era amable, pero firme. El coronel Luscombe sabía de tus encuentros con Percy, de las cartas que intercambiaron el del cariño. Amenazó con denunciarte ante el obispo, con arruinarlos a ambos, y Percy, desesperado por proteger tu futuro, actuó. Peter cerró los ojos. No, susurró. Percy dijo que ya estaba controlado. Me dijo que el coronel había cambiado de opinión. No sabía. No lo hiciste.
dijo la señorita Marple. Pero presentiste que algo andaba mal. Por eso has estado tan angustiada. Anne Craddock se aclaró la garganta y se quedó en silencio. Atónito, Percy Grant se desplomó en su silla. No quería matarlo, dijo con voz ronca, pero tenía todo el poder. Lo blandía como una espada sobre nosotros. Iba a destruir a Peter solo para demostrarlo. Y se rió. El silencio en la habitación se hizo más profundo. Y entonces, dijo la señorita Marple con suavidad, encontraste el frasco. Él siempre bebía de él. Antes del segundo acto, le metiste el veneno. Y luego pusiste la pista, el parche del vestido que sabías que Ángela tenía guardado. Contabas con que no lo recordara. Anne Percy se miró las manos. No intentaba incriminarla, solo distraerla. Entré en pánico. Craddock se levantó lentamente. Señor Grant, necesito que me acompañe. Anne Peter Mellon también se levantó. Me voy con él, dijo con firmeza. Pase lo que pase, lo afrontaremos. Los dos hombres fueron conducidos, uno al lado del otro, hacia el crepúsculo creciente. La señora Hartnell murmuró algo agudo en voz baja sobre uniones impías, pero nadie le hizo caso. A Verónica Green permaneció sentada en silencio, atónita. Olivia lloró en silencio en su pañuelo. La señorita Marple dobló la colcha y la colocó suavemente sobre su regazo. Siempre he creído, dijo en voz baja, que la crueldad se disfraza de muchas maneras. Pero la bondad, la verdadera bondad, no necesita un escenario. Y con esto cayó el telón no con truenos pero con verdad en capítulo 9 en El patrón completamente cocido. La mañana siguiente amaneció con el cielo más despejado que Little Wishwood había visto en toda la semana. El sol brillaba con una suave luminosidad, reflejándose en los cristales y enroscándose en las raíces de cada tejado de paja y poste de cerca cubierto de hiedra. Los pájaros cantaban con un entusiasmo casi teatral y por un instante fugaz. El pueblo pareció recuperar su encanto habitual, pero bajo el buen tiempo y las ordenadas hileras de casas, algo había cambiado. El coronel Geoffrey Luscombe había muerto. Percy Grant había sido arrestado. Peter Mellon, el joven cura, se había desvanecido en el silencio. Y el tupido tejido social del pueblo, tan a menudo mantenido por sonrisas cordiales y una discreta deferencia, se había desmoronado, revelando su lado oscuro y menos ordenado. Para la mayoría, el asunto quedó resuelto, pero para la señorita Marple, el punto final aún no había sido dado. Anne estaba sentada junto a la ventana, bordando un mantel con diminutas dedaleras, con los dedos delicados y la mirada aún más penetrante. No era la duda lo que la inquietaba, sino algo más sutil, un patrón que reconocía a la perfección. Crímenes pasionales, crímenes desesperados, esos eran comprensibles, pero este tenía una quietud, una moderación, un método que susurraba, una intención más profunda. A mediodía, alguien llamó a su puerta. Era el inspector Craddock, con el sombrero en la mano y con aspecto cansado. Acabo de llegar de la estación de Whiteford, dijo. Hemos trasladado a Grant a la prisión del condado. Ha confesado parcialmente, suficiente para satisfacer al magistrado por ahora, pero no es suficiente para ti, dijo la señorita Marple. Con suavidad Anne Craddock se sentó con un suspiro de agradecimiento. Lo admito, señorita Marple. He arrestado al hombre. Tengo su declaración. Pero todavía siento que estoy persiguiendo sombras. Algo no cuadra del todo. V. Es verdadero sobre todo. La versión de Grant en bueno encaja demasiado bien. Como una escena ensayada demasiadas veces, quizás, dijo la señorita Marple. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Anne Craddock frunció el ceño. ¿No crees que lo hizo? Creo que él era involucrado, dijo ella. Pero no sola. Y no como arquitecta. Extendió la mano hasta el lado de su silla.
y sacó un pequeño cuaderno. «Déjame mostrarte algo», dijo. Abrió el libro por la mitad, donde había anotado una lista de fechas, horas y detalles, observaciones recopiladas durante los últimos 5 días. Junto a cada nombre, una sola línea en que vestían, donde se paraban. Lo que no dijeron a la clave, dijo, nunca estuvo en la colcha. Estaba en la forma en que la gente reaccionaba a ella. Angela Blake fue atacada porque Rick, donde había salido esa tela. Percy entró en pánico al darse cuenta de que alguien podría reconocerla, pero admitió haberlo plantado Dillo Craddock para desviar la atención. Sí, respondió la señorita Marple, pero piense en lo que no admitió. Nunca explicó cómo consiguió el veneno. Nunca explicó cómo sabía del decantador en el estudio de la mansión. Ese conocimiento no surgió de la desesperación, surgió de la rutina, de la intimidad. Anne se levantó y se dirigió al aparador, donde sacó un papel doblado de un cajón. Era la carta que Olivia Greaves le había mostrado. Dijo que me arruinaría. Citó en voz alta, antes del segundo acto. No tuve elección. Eso es lo que escribió Verónica Dillo Craddock. La señorita Marple negó con la cabeza. No, eso es lo que alguien buscado nos hace creer que ella escribió. Pero observen con atención. La letra es similar, pero no igual. Los bucles son exagerados. El espaciado es irregular. Falta la firma Verónica. Escribe en líneas rectas. Quian escribía. Esto pretendía que se pareciera a su mano, pero no lo suficiente como para engañar a alguien que la conociera. Bien, Anne Craddock se acercó. ¿Crees que alguien falsificó la nota? Sí, Anne, y lo colocaron debajo del cuadrado azul. No para incriminar a Verónica, sino para enturbiar el asunto, para sembrar las sospechas suficientes para que el verdadero motivo permaneciera oculto. Anne Craddock se recostó, así que no era el plan de Percy después de todo. No, Percy tenía un motivo, tenía emociones, pero le faltaba sutileza. Lo utilizaron, inspector. Lo arrinconaron con la combinación perfecta de presión y pánico. Ella hizo una pausa. El verdadero orquestador nunca tuvo la intención de envenenar al coronel directamente. Al principio, no. Pero cuando quedó claro que era necesario hacer algo, utilizaron a Percy, le dijeron la verdad justa para convencerlo. El resto lo hicieron ellos mismos. Anne Craddock parpadeó. ¿Quién? La señorita Marple le dirigió una mirada larga y suave. Peter Mellen Craddock se enderezó en su asiento. El cura, Cian, y no es tan inocente como aparentaba. Ella se puso de pie y se dirigió a su escritorio, donde recuperó otro sobre esto. Llegó esta mañana de uno de mis contactos en Oxford. Solicit sus registros. Ella se lo entregó a Craddock. Resultó que Peter Mellen había cambiado de parroquia 2 veces. En ambas ocasiones, aduciendo diferencias creativas con el clero de Mayo Rango. Pero en ambos pueblos hubo quejas discretas, a nada formal. Rumores silenciados de manipulación, de persuasión inapropiada, no de romances, sino de influencia, de carisma usado como palanca. Tiene un don, dijo la señorita Marple en voz baja, para parecer vulnerable, para atraer a los demás. Lo he visto antes, no necesariamente en criminales, sino en quienes entienden cómo funciona. El poder sin necesidad de alzar la voz. Anne Craddock pasó la página. ¿Así que crees? ¿Él envenenó al coronel? No, dijo la señorita Marple. Creo que sabía que el coronel tenía un alijo de talio. Creo que descubrió dónde estaba, y creo que le dijo a Percy exactamente cómo encontrarlo. Anne Craddock frunció el ceño. ¿Por qué no lo hace él mismo? Porque no quería mancharse las manos de sangre, respondió la señorita Marple. Quería ser la víctima, el compañero herido, el que quedó atrás trágico y inocente. Le dijo a Percy que estaría arruinado. Lo obligó a actuar, pero nunca temió realmente al coronel. Sabía que Percy lo haría,
¿Y el cuadrado de patchwork? Fue el toque de Peter a no incriminar a Verónica, complicar las cosas, arruinar la investigación. Anne Craddock se frotó las sienes. Dios mío. La señorita Marple le sirvió una taza de té. Es inteligente, inspector. Y casi se sale con la suya. Pero la inteligencia rara vez supera al carácter. Cuando lo vi ayer en la reunión, no pareció sorprendido ni una sola vez. Ni por la acusación, ni por la confesión de Percy. Ya estaba representando el papel del hombre desconsolado. Craddock exhaló lentamente. Necesitaremos algo más que intuición. Entonces habla con Percy otra vez, dijo la señorita Marple. Pregúntale quién le habló primero del decantador. Pregúntale quién sugirió usar el frasco. No estará escrito en ninguna parte, pero estará ahí, en los espacios entre lo dicho y lo implícito. En Craddock asintió. Y si lo confirma, entonces tienes una conspiración, dijo. Pero una que no está unida por el amor, sino por el poder. Una conspiración silenciosa. La más peligrosa se puso Deepay, metiendo los papeles bajo el brazo. Señorita Marple, dijo, espero que nunca se dedique al asesinato. Estoy de que nadie la atraparía en ella. Sonrió suavemente. Espero que no. Esa noche llegó la noticia de que Percy Grant, efectivamente, lo había confirmado. Peter Mellon había sugerido el decantador. Incluso había proporcionado la llave del estudio del coronel, alegando que la había encontrado olvidada. Lo había presentado todo como una defensa, como una necesidad. Y Percy, vulnerable y asustado, le había creído al anochecer. Peter fue detenido sin protestar. No lo negó. Simplemente dijo, esto siempre iba a terminar así. Y en cierto modo tenía razón. Pero no por las razones que él creía en el domingo siguiente. Las campanas de San Eustaquio resonaron una vez más en el pueblo. Uncle Rigo, de la parroquia vecina, se encontraba en el púlpito. El sermón fue breve y solemne. A la señorita Marple estaba sentada en el cuarto banco, con las manos enguantadas, cuidadosamente cruzadas sobre su bolso. Al comenzar el himno final, observó a la congregación en rostros familiares y rostros recién cautelosos. El cambio había llegado a Little Wishwood, sutil y lento. La confianza, antes tácita, se había vuelto cautelosa, pero la vida, como los jardines que tan a menudo cuidaba, continuarían, y al adentrarse en el soleado callejón, pensó en la colcha de retazos. Una pieza hecha de retazos y restos, hermosa solo cuando cada pieza estaba en su sitio. En el asesinato, reflexionó, no era tan diferente ni por fin, había sido cosido. En capítulo 10. En el silencio que sigue, el verano se acercaba suavemente a su fin. En Little Wishwood, los setos espesaban con zarzas, las rosas caían hasta los escaramujos y los días se suavizaban en sus bordes, pero el aire seguía inestable, no en temperatura, sino en espíritu. La fiesta en el jardín, que había comenzado con banderines y bandas de música, se recordaba ahora en voz baja y miradas de reojo. La mansión del coronel, aún desocupada, permanecía cerrada como una reprimenda. Incluso los sermones del vicario se habían vuelto más silenciosos, como si no estuviera seguro de qué consejo podía ofrecer. Pero la vida, inevitablemente, se reanudó. A la oficina de correos reabrió sus puertas en horario completo. Angela Blake regresó al armario de disfraces, tímida pero sonriente. Olivia Greaves empezó a pasear sola por las tardes, con la cabeza erguida. Veronica Green, aunque no del todo perdonada, ya no era temida. Y Percy Grant, mientras esperaba el juicio, recibió un torrente de visitantes silenciosos. No todos le trajeron consuelo, pero ninguno le trajo desdén. A su manera tácita, el pueblo había empezado a lamentar no solo una muerte, sino una ilusión perdida en la señorita Marple.
por su parte, nunca utilizó la palabra victoria. Anne se sentó en su jardín bajo el abedul, zurciendo un guante de lino, con su paciencia habitual. La aguja subía y bajaba rítmicamente. El hilo se deslizaba con la suavidad del aliento. A no le gustaban los triunfos ni los finales. Los finales, lo sabía, rara vez eran impecables. Incluso los casos resueltos dejaban hilos sueltos, hilos de tristeza, hilos de culpa, hilos de pensamiento que se negaban a ser guardados. El inspector Craddock pasó por allí camino a la comisaría ese martes por la tarde. Tenía el aspecto de un hombre que aún intentaba terminar una conversación que no terminaba. «Los han acusado formalmente a ambos», dijo, mientras daba un sorbo al té que ella le sirvió. «Peter por conspiración, Percy por ejecución. Es una justicia extraña, señorita Marple. No estoy seguro de que ninguno de los dos tuviera la intención de lo que pasó». «No», dijo en voz baja, «pero siempre hay alguien que lo intenta, y siempre hay alguien que mira hacia otro lado». Él levantó la vista. «¿Te refieres a Olivia?» «Me refiero a todos», respondió. «Ann Olivia, Verónica, Angela». Incluso Peter. En cada uno tenía una razón para guardar silencio. Para temer al coronel. Ese miedo no es culpa, pero es tierra fértil. Y en tierra así, la semilla equivocada puede crecer muy rápido. Anne Craddock asintió lentamente. «¿Crees que Pedro creía que estaba haciendo algo noble?», preguntó después de un momento. La señorita Marple hizo una pausa. «No. Anne creo que creía que estaba haciendo algo necesario, lo cual es mucho más peligroso». Anne se sentaron en silencio por un rato, mientras el jardín zumbaba con las abejas de finales de verano. Cuando Seifiu, la señorita Marple, no volvió de inmediato a su guante. En cambio, sacó el cuadrado de retazos, cuidadosamente descosido, de la vieja colcha menos, y lo aplanó sobre su escritorio. «Azul, guay, dorado, terciopelo hilado, con un bordado minucioso, una pieza de vestuario, un atrezo». Ella lo miró fijamente, no como una evidencia sino como una metáfora. Todo el asunto había sido teatro desde el principio, no del tipo alegre que se representa en un día festivo, sino del que se representa en las sombras de la naturaleza humana, en escenas ocultas, motivos secretos, diálogos ensayados, no para el público, sino para sobrevivir. Todos habían interpretado un papel: el coronel, el tirano, Percy, el instrumento reticente, Peter, el director, y ella simplemente había observado a Anne. Ese, después de todo, era su don. Al sentarse donde nadie se atrevía a mirar, a escuchar donde otros hablaban, ver donde otros miraban. Al final, lo que parecía un crimen sencillo, envenenar en una fiesta en el jardín, fue todo lo contrario. Fue un mosaico de resentimiento, miedo, vergüenza oculta y control. En el centro, un hombre que se creía intocable, pero nadie es realmente intocable. No en Little Wishwood, no donde cada taza de té guarda una historia y cada silencio esconde una verdad. La señorita Marple devolvió el parche al cajón de su escritorio y lo cerró con cuidado afuera. Se oían voces de niños que se elevaban desde el carril, riendo mientras perseguían una pelota por el verde. El mundo había vuelto a la rutina, pero no lo olvidaría. En ella tampoco lo haría. Miró una vez más por la ventana, donde los últimos delfinios se mecían con la brisa, y luego, con su gracia habitual, volvió a coger la aguja y cosido.